Hola, ¿qué tal? Mis colegas primates, bienvenidos a su podcast semanal de escepticismo racional. Mi nombre es Alan de la Garza y como siempre estamos aquí compartiendo un nuevo podcast con un invitado especial, cada vez trayéndoles contenido de calidad, ¿sí? Para que podamos compartir ideas, intercambiar y poder debatir algunos aspectos, ¿no? Distintos. En esta ocasión nos va a estar acompañando Marcelo, y vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante acerca de lo que es la necesidad de las creencias de las personas. Pero antes de empezar, ¿qué tal si le damos la palabra a Marcelo para que se presente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por tenerme aquí en tu programa. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Marcelo Arteaga. Administro una página que se llama Ateísmo en Español. Desde probablemente los 14 años estoy involucrado un poco en la comunidad atea. Cuando estaba en la universidad, por ejemplo, era parte de el grupo secular de la universidad. Traíamos a gente a hablar sobre el ateísmo y sobre cuestiones científicas. Y aquí en Monterrey soy parte de grupos de ateos locales y pues la idea es generar un convivio alrededor de estas ideas seculares y crecer la comunidad dentro de lo posible. Si quieren saber más de mí, pueden seguirme en Facebook o en la página de Ateísmo en Español. También tengo una página de YouTube donde hago videos y podcasts. La idea es hablar sobre la religión, hablar sobre el ateísmo, tener debates y en general generar una discusión amena. Pero, pues sí, gracias de nuevo por esta oportunidad. Claro, claro. No, gracias a ti por acompañarnos. Aquí en los comentarios posteamos la página de Marcelo por si quieren ir a visitarla. Al final también del podcast estaremos de nuevo compartiéndola para que vayan y le den su like ahí y puedan seguir ahí el contenido que él comparte. Pero bueno, ya pasando al tema de esta semana, es muy interesante cómo muchas personas no pueden concebir la idea de tener una propia, una vida sin la necesidad de creer o de pensar que hay alguien en otro plano o en el cielo o en cualquier otro lugar viéndonos, vigilándonos o viendo, vamos, por nosotros, ¿no? Se crea una necesidad a partir de la incertidumbre, ¿sí? La cual no nos permite o no nos deja estar a gusto al no tener una respuesta concreta sobre cosas que son un misterio para nosotros. Entonces, a partir de esta idea, nosotros nos pusimos de acuerdo para poder comentar este punto en específico y poder, bueno, como les comentamos al principio, compartir con ustedes y debatir puntos acerca de lo mismo, ¿no? Marcelo, ¿tú qué opinión tienes acerca de lo que es la necesidad concreta de creer en este caso, por la temática de la página, en un dios o en varios dioses, ¿no? Pues mira, mi convicción más fuerte es que podemos sustituir las necesidades o las atribuciones que se le da a la organización de la iglesia desde una manera metafísica y práctica con otro tipo de programas sociales y psicológicos, ¿verdad? Eh, lo que hace la religión no puede hacer una filosofía, lo que hace la iglesia en caridad puede sustituirlo organizaciones no gubernamentales de caridad, para, para todo lo que hace la religión como una entidad. Hay reemplazos que no involucran mentirle a gran porcentaje de la población acerca sobre qué es lo que pasa después que mueres o porque la moralidad debe ser X o Y. Y, y habiendo dicho eso, creo que también que es todo un trabajo, es todo un problema, ¿verdad? El fomentar ese tipo de instituciones que la reemplacen. Creo que Nietzsche tenía razón cuando hablaba sobre cómo es que tomamos por hecho, ¿verdad? La filosofía judio-cristiana como la base de nuestra sociedad, ya sea en base de leyes o en base de situaciones morales. Y, y ya viviendo entre las sociedades, es fácil decir, no necesitamos de esas historias, ¿verdad? Que fundaron de cierta manera
o llevaron a contribuir al modelo social que tenemos ahora, pero deshacernos de ellas sin un plan concreto alterno, ¿verdad? Puede probar uh, no muy productivo, ¿verdad? Muy bien podrías argumentar que algunos, sin algún tipo de ideas judio-cristianas, podrías crear una sociedad con otro tipo de problemas diferentes a los que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahora tenemos, bueno, podríamos argumentar que un problema actual es que ahora tenemos el, la industria clerical, ¿verdad? Que esencialmente extrae rentas de la propiedad de la gente en general, en gran parte, ¿verdad? Voluntariamente, pero esencialmente les vende una historia, una mentira a cambio de dinero, ¿verdad? Y un estilo de vida, una infraestructura que se mantiene alrededor de ese tipo de creencias. Y ese dinero, ¿verdad? Que si la gente entendiera que fuera falso lo que les están predicando, pues se iría a otras partes que teóricamente sería más productivo, ¿verdad? Entonces podemos verlos como eso, como un problema. Ujú. Pero digamos que Marcelo tiene la capacidad de convencimiento y el carisma para convencer a gran parte de la población que esencialmente la, los cristianos están mintiendo, ¿verdad? Igual que el resto de las religiones. Y la gente decide no ir a la iglesia y no se vuelve una institución, ¿verdad? Entonces puede haber una gran variedad de personas, ¿verdad? Inventando una historia aquí, por ejemplo, ¿verdad? Sicarios, ¿verdad? O gente que andaba en malos pasos de una manera u otra, que busca un medio para poder recuperarse. Tal vez no tendría la misma capacidad o la misma las mismas oportunidades, ¿verdad? De conocer gente a la cual se pueda acercar para irse al buen camino, ¿verdad? Que en este contexto quiere decir no matar a gente indiscriminadamente por dinero o crear otros problemas en sociedad. Y, y podrían seguir en los malos pasos en los que iban, ¿verdad? Y sería más difícil para ellos encontrar estas organizaciones de caridad que han sido en este modelo teórico, ¿verdad? Ya disueltas porque simplemente la gente se dio cuenta que es una mala inversión de su tiempo y dinero. Ok. Entonces, Sí. creo que Ujú. en general esa es mi perspectiva. Te dejo hablar, Ok, dale. sí, sí, claro. Mira, no, está bastante interesante porque ahorita, por ejemplo, todo lo que comentas abarca todo lo que es lo que se crea, bueno, vamos a ponerlo así, la necesidad que se crea a partir de las reglas establecidas con el tiempo, ¿no? Lo que es la autoridad de la iglesia y cómo se va moldeando, por ejemplo, la forma de pensar de las personas. Eh, en base a esto mismo. Precisamente hace unos días estaba escuchando una de las clases de Jordan Peterson. Él es un claro defensor de que la moral y el, el, la cultura que tenemos ahora, la cultura moral incluso, está basada y está fundada en la creencia en Dios, en la creencia vamos, principalmente en el cristianismo, en el Dios cristiano. Y su tesis es hasta cierto punto, digo, válida porque pues es cierto, mucha de nuestra sociedad se ha fundado en esa tesis de la iglesia, de la creencia en un Dios, pero no por eso tiene que ser más real o más correcto. O sea, el hecho de que en tiempos antiguos donde la ignorancia era muy abundante, sí, se recurría a darle identidad a esas cosas que la gente no entendía. Sí, es algo tan común y tan cierto como que hoy mismo tratamos incluso de darle una explicación a las cosas que no entendemos. Entonces, es cierto eso de cómo se van cómo van estableciéndose ciertas ideas, sobre todo por parte de lo que se considera una autoridad tanto moral como política, cuando la iglesia fue una autoridad política y moral al mismo tiempo, todavía hace menos de 200 años. Y Uh -huh. no lo digo directamente. La semana pasada hablaba con también un compañero ateo de Perú que nos hablaba sobre que en su país el Estado, el gobierno, le paga a los sacerdotes. O sea, ellos tienen un sueldo por parte del gobierno. Y eso es Uh algo que -huh. aquí no pasa. Y es algo bien curioso. Decíamos la comparación bien jocosa, bien curiosa. Decíamos, aquí el Estado y la iglesia sí están separados. Aún así la iglesia tiene mucha influencia sobre la gente. La gente aquí es muy religiosa. Y allá, a pesar de que el Estado apoya a la iglesia,
principalmente la católica, porque tienen sueldos, dan clases en escuelas y todo ese tipo de cosas, la gente no es tan religiosa como aquí. Es una cosa bien, bien curiosa, o sea, dices, ¿cómo es posible? Pero pasa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía, digo, lo seguimos viviendo hoy sobre cómo la moral de la iglesia o vamos, la autoridad de la iglesia todavía tiene cierto peso, y por eso mucha gente de nuestros tiempos sigue teniendo esa necesidad de creencia, lo que estamos hablando. Ajá. Una pregunta, si quiero compartir esta plática, la estamos haciendo en vivo, supongo. Claro, sí, está en vivo. Estoy viendo en tu página y no se ve que esté en vivo. ¿No? Pues aquí sí ya tengo varios comentarios, no sé si... entonces claramente estoy viéndolo mal. Sí. A ver si lo puedes compartir en el grupo que tenemos de ateos para que nos sigan la comunidad. Ya está compartido, en los grupos de ateos está compartido. Si gustan, está compartido también en Ateísmo y Secularismo en Monterrey, en el grupo oficial de Escepticismo Racional, se llama Ateos, Agnósticos y Libre Pensadores, ahí también está. Me refería al grupo de Facebook, donde están esperando que lo pongamos. En el grupo en Facebook. En Facebook, de WhatsApp, se me fueron los cabras. Ok, permítanme un momentito. Ok, ya ahorita en un momentito más te lo comparto. Aquí está. Excelente. Ok, listo. Entonces, como les comentaba, sí tiene un porqué. También me gustaría analizar al menos en un momentito que cómo se creó esa necesidad. O sea, por ejemplo, ahorita lo podemos ver desde la perspectiva moderna de, bueno, la necesidad ya está establecida. Es como, por ejemplo, alguien que dice, ahorita es una necesidad un celular, cuando antes no era una necesidad, antes ni siquiera se sabía que existía, antes no podíamos, o sea, sí podíamos vivir sin ese celular, no era una necesidad. La creencia en Dios se volvió una necesidad a partir de algo, a partir de algún acontecimiento, a partir de algo que se ignoraba, a partir de ciertas cosas. Si nos vamos a tiempos antiguos, a tiempos vamos a ponerlo así, a tiempos de la civilización sumeria, por decir que es la primera civilización que dejó rastro escrito sobre sus propias creencias y su propia simbología de cómo ellos interpretaban el mundo. Sí, ellos le daban identidad a esas cosas que ellos no entendían. Ellos adoraban y veneraban dioses que ellos pensaban que eran los responsables de muchas cosas las cuales no entendían. Entonces, se crea una necesidad a partir se crea una necesidad a partir de esa venda que tenemos natural, que nosotros a veces no concebimos el hecho de no entender ciertas cosas y decimos, ¿sabes qué? Esto lo debió haber puesto alguien si es que no está aquí bajo nuestro entendimiento. Alguien dijo, pues es probable que alguien lo haya hecho. Si nosotros hacemos cosas, y esa es la lógica, ¿no? Nosotros relacionamos, si nosotros hacemos cosas y las cosas ya están aquí, es muy probable que a lo mejor, puede que esté mal, ¿verdad? No puedo entender yo cómo pensaban ellos, pero a lo mejor ellos pensaron muy probablemente que alguien estuvo aquí y alguien puso las cosas donde están, puso las montañas, puso los árboles, nos puso a nosotros, cosas así. Entonces, se crea esa cierta, como que se acepta esa idea y luego se crea una necesidad. Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Mira, opino que es claramente una necesidad inventada, pero que parte de ello, para los propósitos de conversación, hay ciertas necesidades que la persona tiene psicológicas de tener ciertas preguntas con una respuesta clara. No quiere decir que sea necesariamente fisiológicamente, ¿verdad? Pero como para estar en paz consigo misma. Uh-huh. Y la religión provee esas respuestas que son fáciles para las personas que digerir. Y en parte está esa necesidad, ¿verdad? De la gente que tener algún tipo de paz mental que le provee ese tipo de respuestas de la religión, pero también son cosas que la religión les mete para controlarlos, ¿verdad? O una necesidad que no es necesaria, o sea, no hay una necesidad de saber que existen ángeles, ¿verdad? O sea, no hay una necesidad de
de toda la mitología cristiana de ser, básicamente. Así como puede ser una historia, puede ser otra historia. Entonces no hay una necesidad fundamental en relación a la retórica o la metafísica cristiana. Habiendo dicho eso, sí hay dos problemas, ¿verdad? Que conllevan que la sociedad cambiara a otro modelo filosófico, ¿verdad? Y es el caos el que caería. O sea, son dos, te voy a decir dos historias, ¿verdad? O sea, dos posibles alternativas. Mira, la primera es la típica crítica de Nietzsche. Digo, hablo mucho de Nietzsche porque es uno de los filósofos que conozco más a fondo, ¿verdad? Y mucha gente dentro de la comunidad atea lo saca de referente, ¿verdad? Entonces lo que él decía es que esencialmente después de que dejas de creer en Dios, digo, yo soy de cierta manera un ejemplo de ello, ¿verdad? O sea, caes en algún tipo de nihilismo, de que bueno, ok, todo lo que pensé es mentira, todos los fundamentados de verdad y metafísica, ¿verdad? Son un fiasco y una mentira, y caes en un tipo de nihilismo filosófico, y de ahí intentas tú crear tu propia estructura ideológica, ¿verdad? Y de cierta manera te creas, o sea, es lo que le argumentaba, o sea, mucha gente esencialmente piensa que Nietzsche es un nihilista cuando no es, él argumenta que, bueno, mira, tienes que destruir todo lo que pensabas que era para crear y que las cosas tengan un sentido, o sea, que estés entendiendo realmente las cosas en lugar de comprar un producto filosófico y decir, ok, esta es la verdad. No, es pura mentira, es mierda, es una pena, ¿verdad? Y que a lo mejor caes en algún tipo de depresión, pero es parte del proceso de darte cuenta que, bueno, mira, tienes que aprender, o sea, tienes que no nada más tomar las cosas porque te lo están diciendo, sino entender, o sea, algo de epistemología, ¿verdad? O algo dentro de tus capacidades, ¿verdad? De qué es que, y crearte un sistema moral, ético o filosófico de qué son las cosas y por qué son. Bueno, entonces, lo que le argumentaba es que este proceso, ¿verdad? Crearía un caos en la sociedad y crearía un problema mucho más grande. Y quién sabe si lo sobrevivamos, ¿verdad? O sea, quién sabe lo que va a pasar. Digo, que es como una predicción, de cierta manera, podrías decirlo. Él decía que eso es la consecuencia de dejar el cristianismo. Y bueno, lo que voy con eso es de que el parte del argumento es ateo o también creyente, de cierta manera, es que a veces la estabilidad que provee una mentira es mejor que el caos que busca una verdad. ¿Cuál es, tipo, a mí me gusta la geopolítica, ahora podrías decir, un ejemplo es, Siria. Siria tenía un dictador, Gaddafi, ¿verdad? Y a todas luces es claramente un megalómano, ¿verdad? Dictador de un país donde tenía de que guardaespaldas mujeres, ¿verdad? Con los cuales dormía, ¿verdad? Y era una caricatura de lo que tú piensas cuando piensas un dictador, esencialmente. Y por una razón u otra, Hillary Clinton se le ocurre que, ¿sabes qué? Vamos a arrocarlo y matarlo a la verga. Así que claramente es una caricatura de un dictador y pues siendo el héroe que se cree Hillary, supongo, de que, bueno, vamos a destruir al dictador. Bueno, sí, pero lo que generó de que fue hambruna y una guerra civil y tipo, esencialmente un desastre por años de crisis migratorias y básicamente muerte y destrucción porque realmente no había un plan después. O sea, ¿qué pasa cuando ¿verdad? No sé, matas al capo de la mafia, ¿verdad? De que, sí, obviamente era una persona mala, ¿verdad? A todas luces, pero acabas de crear de que 5 organizaciones nuevas con las cuales tienes que lidiar. Entonces, sí, de manera similar podrías argumentar de que, ok, vamos a decir que nuestro proyecto filosófico tiene éxito, ¿verdad? Y acabas de desprobar o sea, el cristianismo o el mormonismo, alguna religión en particular. Bueno, todas esas personas tienen que ir a algún lugar, ¿verdad? Y podrías argumentar, tal vez hubiera estado mejor viviendo una mentira que lidiando con las consecuencias de lo que conlleva volverte tu propia persona. O sea, un ejemplo más, o sea, más realista, o más cercano a casa, al menos para mí, fui hace años a un
a un retiro filosófico, así de economía, básicamente, economía política. Y encontré un chavo con el que empezamos a discutir sobre religiones, de que sí, yo también soy yo soy ateo, estoy más o menos cerca del agnosticismo, y empezamos a hablar un poco sobre las diferencias de ello, las pequeñas, pues, la perspectiva esencialmente de dudar de Dios y cuál es la respuesta correcta a las preguntas de Dios. Y él creo que era de Estados Unidos, no recuerdo dónde era, pero llegó otra persona que era de alguna parte de Sudáfrica o África en general, y nos decía de que, bueno, mira, a mí me han hecho esas preguntas y pues yo estoy pensando un poquito más o menos sobre esas líneas de pensamiento de una crítica fundada en la razón, en la religión y el desapego a Dios, pero lo que pasa es que yo vivo en una familia muy religiosa, y si llegara yo a dudar de Dios o osar a ser ateo, tal vez no comería, así, tal vez no podría comer con mi familia ya más. Y pues yo le dije que pues, tal vez no deberíamos tener esta conversación entonces. Tal vez tu prioridad es comer con tu familia y deberías de invertir en eso, ¿verdad? Más que en tu edificio intelectual, ¿verdad? Así que, digo, ¿quién soy yo para decir por ti? A lo mejor te estoy creando un mal, ¿verdad? Es la verdad o el conocimiento no siempre te hace libre. A veces te quedan más problemas. Así que ese sería uno de los argumentos desde una perspectiva, no sé, nichana, ¿verdad? Y punto número 2, es simplemente práctico. O sea, gran parte de la sociedad da dinero a causas de caridad o es parte de organizaciones religiosas por tradición. Si destruyeras esa religión, los social safety net, la infraestructura social que ayuda a los más necesitados, podría diluirse significativamente y no tenemos un aseguramiento de que una alternativa necesariamente pudiera ser creado. Punto en cuestión, ¿verdad? Hay gente religiosa que dedica el resto de su vida como Madre Teresa, ¿verdad? A irse a los peores lugares de este mundo y ayudar a la gente más necesitada. Ahora, yo no lo haría con mi tiempo, pero estoy feliz de que alguien lo haga, y si alguien no lo hiciera, tal vez el gobierno me pusiera impuestos más altos para lidiar con ese problema. Y digo, qué chido es que alguna gente pues haga eso. Ahora, está viviendo una mentira y realmente pudo haber vivido una mejor vida si no creía en los fundamentos de su religión y hubiera hecho algo diferente con su vida, probablemente, pero ¿qué es lo que eso hubiera hecho para las grandes cantidades de masas de personas que son ayudadas día a día gracias a la caridad religiosa? ¿Y qué pasaría con ellos? Yo no quiero ser responsable necesariamente de ello en general, ¿verdad? Así que en particular, pues sí, intento rescatar a quien se deje de lo que veo como un virus ideológico que es la religión, pero las consecuencias a gran escala, o sea, como estamos discutiendo, o sea, cuáles son las consecuencias a gran escala, ¿verdad? Del ateísmo, ¿verdad? De qué es lo que puede concluir. Hay un buen argumento en contra de ello, o sea, no simplemente porque una persona redescubre una verdad, se crea un beneficio a la sociedad, ¿verdad? O sea, es como decía Platón, creo, que no recuerdo si Platón o era Sócrates, o sea, era en el libro de Platón donde hablaban sobre la mentira de decirle a la gente que los niños traían un pedazo de metal, de oro, de plata o de bronce, y los ponían en categorías sociales para mejorar la sociedad. Pero no recuerdo si era Sócrates el que decía en ese libro donde... Ok, ¿no sabes de lo que estoy hablando o no sabes de lo que estoy hablando? Esa parte no la he leído. Ok. Estoy hablando de un libro de Platón cuyo nombre no se me escapa, pero es de los más famosos. Pero independientemente de eso, el punto es... Te voy a inventar los personajes porque no me acuerdo de los nombres particulares, pero vamos a decir que está Platón y están argumentando sobre que, bueno, cómo organizamos la buena sociedad, y está hablando con Sócrates. Y él dice, bueno, mira, esto es lo que hacemos. Lo que hacemos es que le decimos a la gente que nos traigan sus hijos y les vamos a hacer como una cortada, y lo vamos a llevar a un cuarto y luego los vamos a traer y les vamos a decir, mira, ya hicimos la cortada y descubrimos que tu hijo es
ya sea tiene metal de oro, de plata o de bronce. Y depende de qué metal tenga, te ponemos en un área de la sociedad, ya sea de que los que son eruditos, los que controlan la sociedad, los que protegen la sociedad y los que hacen todo el trabajo duro. Y creo que era Sócrates quien decía, o alguien más quien decía que, bueno, pero pues no les estamos mintiendo, no está mentir mal. Y le respondieron de que, pues sí, de cierta manera, pero es lo que ha estado haciendo toda nuestra sociedad a través de los siglos. O sea, nuestra sociedad actual, o sea, ateniense o griega en ese tiempo, uh, se fundamenta alrededor de historias de los dioses que políticamente son útiles para poder manejar a la sociedad. Así que es un medio para un fin, de esa manera en la que el sistema funciona, ¿verdad? Si queremos cambiar las cosas como funcionen, pues no nos atendemos a las consecuencias de ello. Pero ya hablé demasiado, dale tú con tu respuesta. Sí, sí, bueno, hay varias cosas. Principalmente, digo, hablando sobre que alguien use la religión para hacer obras buenas, como dijiste tú hace un momento, yo me quedo siempre o sea, pongo una línea cuando se habla de la Madre Teresa, porque hay teorías y hay investigaciones y hay cosas acerca de ella que Sí, podríamos debatir en algún otro sí, momento, ¿no? Christopher Hitchens escribió acerca de eso, pero es solo un prototipo, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, 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 o sea, no se va a Sí. negar, o sea, concuerdo totalmente contigo que no se va a negar que las instituciones religiosas sí han hecho han hecho buenas obras de caridad y todo ese tipo de cosas. Eso no se niega. El problema a veces que yo veo en ese tipo de cosas es, bueno, yo al menos, yo incluso basándome en sus propias enseñanzas religiosas de la Biblia y así, que es lo que dicen, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. El problema de esas organizaciones religiosas es que cuando ayudan, lo hacen con toda la boca abierta, por no decir otra palabra, o sea, lo dicen, es que Cristo te ama, y es que mira, nosotros somos católicos, nosotros somos esto, nosotros somos el otro. Entonces, generalmente siempre andan ahí con su cruz grande diciendo, te estoy ayudando porque creo en Dios y quiero que pertenezcas a mi grupo. Entonces, se crea ese conflicto de es que tú me necesitas a mí para ser feliz, tú me necesitas a mí porque yo hago buenas obras de caridad. Se crean necesidades se crea esa dependencia, a veces ni siquiera es necesidad, es una dependencia mediante las necesidades que tiene la gente de comida, de alimento, de ropa, de juguetes, de cualquier otro tipo de cosa. Y no estoy diciendo, no lo hagan. El detalle es que, por ejemplo, yo al menos te pregunto a ti, ¿te gustaría, o sea, si tú alguna vez ves a alguien que necesita y a ti te nace ayudarlo, vas a decir, hola, mira, te doy 200 pesos, soy ateo, por cierto. Y si eres ateo vas a ser como yo. O sea, no, ni siquiera te nace decir eso porque si tú quieres ayudar a alguien, lo vas a ayudar y punto. O sea, yo entiendo que es una herramienta de marketing que se usa para eso y lo otro, para impulsar su proyecto y todo ese tipo de cosas. Pero no necesariamente se tiene que hacer así. Es lucrar con la necesidad de las personas o incluso con la debilidad de las mismas. Y esa necesidad, como te comentaba yo ahorita, se va creando mediante ese tipo de cosas. La tradición es cuando ya volvemos a esto, volvemos a lo mismo. Ya tradicionalmente nosotros, como sociedad, no digo todos, creemos que se necesita la religión y como ha funcionado antes, porque sí ha funcionado y eso nunca, al menos desde mi perspectiva, yo nunca lo he, yo nunca lo he negado, ha funcionado y ha sido útil en su tiempo en específico. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en tiempos antiguos donde no había cómo controlar o no había cómo poner un orden en un pueblo así alejado, en medio de la nada. Tenías que poner reglas y si querías que la gente fuera ordenada y pudieran coexistir entre todos ellos, porque un pueblo sin ley es, es un caos prácticamente. Entonces, pues se empezaron a poner ese tipo de reglas, ¿no? En las que incluso participaban seres superiores, ¿no? Yo no estoy hablando nada más de Dios de la Biblia, porque había muchas culturas con dioses distintos que tenían sus propias reglas. La misma Biblia incluso habla de otros pueblos que tenían otros dioses falsos, entre comillas, porque pues todos son falsos. El detalle es que cada quien tenía sus propias reglas y sus propios mandamientos y todo ese tipo de cosas.
Que unos conquistaron a otros con otra cosa. Voy a hacer un paréntesis muy pequeñito, solamente para mandar saludos rápido a las personas que están aquí con nosotros. Carlos Moreno, gracias por estar aquí. Orlando Salas, ¿cómo estás, Orlando? Está Gustavo Cabrera también. Y están haciendo bastantes comentarios por lo pronto. En un ratito más vamos a estar comentando lo que nos están diciendo. Por cierto, hice una encuesta aquí en medio del podcast. Si creen que es necesario creer en Dios y por qué. Justifiquen su respuesta si es que tienen chance de poner ahí en los comentarios, ¿no? Y ya podemos irlos comentando nosotros acerca de qué piensan ustedes acerca de si es necesario o no, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos realmente en la cuestión de cómo es que nosotros llegamos a un punto en el que todavía ahorita, ¿sí? Toda ahorita funciona una sociedad, y lo voy a poner así, funciona una sociedad siendo religiosa, siendo creyente en uno o distintos dioses, ¿no? ¿Cómo puede ser lógico y totalmente aceptable incluso que en tiempos antiguos llegara a pasar ese tipo de cosas, que se necesitara en algún momento? Lo podemos entender porque eran culturas pues que prácticamente no tenían el conocimiento que tenemos ahora nosotros. Pero en el día de hoy se ha incluso fundado mucho más fuerte, incluso ha entrado filosofía, ha entrado muchas personas a defender el pensamiento de Dios, ¿no? Del pensamiento de la creencia en un Dios. Esto es muy importante que lo analicemos ahorita porque es lo que nos concierne hoy. Ok, ya vimos en el pasado, ahora el día de hoy nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que sigue haciendo que la gente tenga esa necesidad. ¿Sí? No sé si tenga sentido para ti lo que estoy tratando como que de armar, o si vaya en orden. Tenemos un conocimiento y podemos incluso aceptar que en otras épocas se pudiera tener esa lógica de que Dios existe, ¿no? Mediante la ignorancia, y no digo que la ignorancia es algo que todos padecemos, no es malo ser ignorante, todos somos ignorantes en muchas cosas, pero estamos hablando en un sentido general. Ahorita ya no somos tan ignorantes en muchos aspectos como antes. Tenemos lo voy a decir así como manera jocosa, tenemos la bendición de la información, ¿sí? Estamos, como dijimos Orlando y yo en un podcast pasado, estamos en la época del acceso a la información. Ahorita si queremos saber cualquier cosa, nada más es cuestión de que lo tecleamos en Google y ya está, ahí lo vamos a encontrar. Los motores de búsqueda son poderosísimos y eso nos beneficia a nosotros como sociedad actual. Pero como sociedad actual, teniendo toda esa información a la mano, ¿por qué sigue habiendo esa necesidad? Esa sería como la pregunta. Ustedes, si tienen chance de escribir qué piensan ustedes al respecto en la audiencia, están totalmente invitados a dar su opinión, y ahorita los estaremos, en unos 10 minutos o 5, estaremos comentando sus comentarios. Estaremos leyendo sus comentarios. Marcelo, te cedo la palabra. Bueno, mira, en relación a lo que decías, hay una frase que decía que la religión es considerada, no cómo era, pero básicamente que la considerada es por las masas como cierta, por los intelectuales como falsas y por los políticos como útil. Uh-huh. O algo basado en ello, ¿verdad? Algo similar a ello. Y yo lo que pienso es de que empezaba dos cosas. Una, que creo que estaba mal tu crítica en relación al cristianismo, de gente que va y ayuda a la gente y dice, mírame, soy cristiano, y lucra con ese sufrimiento, porque fundamentalmente Cristo dijo que eso no es algo que deberían de hacer, en base a su crítica a los judíos que tocaban campanas cuando estaban ayudando a la gente pobre. Habiendo dicho eso, yo estoy, pero como buen ateo, ¿verdad? Estoy en contra de Jesucristo, ¿verdad? En relación a ello. O sea, tiene una yo quiero que la gente toque campanas, ¿verdad? Cuando estén ayudando a la gente pobre, mientras pueda probar, ¿verdad? Especialmente que eso genere un incentivo para que, ya sea que esa misma persona vuelva a hacerlo otra vez, más gente lo haga. A lo que voy es de que me importa poco una persona que tiene la capacidad económica y el tipo como para hacer eso, ¿verdad? En general.
puede lidiar con otros problemas, con el problema de religión en su propio tiempo libre, ¿verdad? La gente que está necesitada uh, tiene otras prioridades y prefería vivir en una sociedad donde un porcentaje razonable de la sociedad, ¿verdad? O sea, podemos debatir cuánta gente debe ser o no, uh, enloquecida por su propia religión, ¿verdad? Decide incrementar su capital social haciéndose creer que es muy chido ir a ayudar a la gente pobre, um, que una que la alternativa, ¿verdad? O sea, a lo que voy es de que mientras esa jactación de su benevolencia ayude a gran parte de la sociedad que, que yo no invertiría el tiempo para hacerlo, esencialmente, ¿verdad? Me parece una mejor alternativa que explicarlo, ¿verdad? Mientras fuera una persona con la cual no tuviera ningún tipo de relación. Así que, o sea, si la pregunta es en general, ¿preferirías tú vivir en una sociedad donde X gente, ¿verdad?, va y se cree mucho al ayudar a la gente pobre y a lo mejor hasta de cierta manera casi explotativa en relación a su religión, a una alternativa donde eso no exista? Yo diría, bueno, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Porque está generando un bien que de otra manera sería más difícil crear. Y a lo que voy, a mi segundo punto que quería hacer es, creo que, y en general la crítica en general, ¿verdad? De esto es que puedes pensar a la religión como una enfermedad, como un virus, ¿verdad? Que se alimenta de la sociedad. Y tú dices, bueno, hay que curarlo, pero en este caso, o sea, el dilema, ¿verdad? Es que la cura puede ser más, puede matar al paciente, así que puede crear un problema más grande, ¿verdad? El cual intenta solucionar. O sea, tú estás viendo que, mira, fanáticos religiosos, ¿verdad? Toman la Biblia y se jactan de su benevolencia y lo utilizan para hacerle el coco wash a otras personas, para meterlas dentro del culto y seguir el paradigma, ¿verdad? Seguir ¿cómo lo podría describir negativamente? Como el Ponzi scheme, ¿verdad? El negocio piramidal, ¿verdad? Y obviamente se ve que, sí, pues está tétrico, está mal, ¿verdad? Pero obviamente lo que no vemos es de que, bueno, mira, si no existiera gente con ese enardecimiento religioso, ¿verdad? No invertirían el tiempo y el esfuerzo, ¿verdad? Que tomaría el proveer los servicios del cual cierta gente depende, y que alternativamente no tendría una mejor alternativa. Y esa es una mejor realidad para la sociedad en general. Es una trágica realidad en la que vivimos. Sí, esa es la ¿cómo se dice? Esa es mi perspectiva. Es una trágica realidad en la que vivimos y es una mejor alternativa hasta donde podemos tener la infraestructura social para dar otras alternativas que se vayan dando, pues que se vayan dando y qué chido, ¿verdad? Pero ya hay que salvar al que nos importa, básicamente, decirle cuál es la verdad, pero pero lo que voy a decir que las acciones que tengamos tienen consecuencias políticas negativas y que deberíamos de tomarlas en cuenta. Estoy intentando pensar en una idea, un ejemplo histórico interesante. Bueno, mira, por ejemplo, no, es un far-fetch, no creo que es un buen ejemplo, pero no más el que se me viene al viento ahorita, pero por ejemplo España, si mal no recuerdo, en algún punto expulsó a los judíos. Por una razón u otra, no recuerdo las particularidades, decidió expulsar a los judíos, ¿verdad? Porque su religión era claramente falsa para los católicos españoles. Y dijeron, no, fuchi, sálganse a España. Y se fueron, probablemente por la fuerza, no sé las particularidades. El punto es de que se fueron. Pero ellos eran el capital intelectual de España, o sea, los doctores, la gente que era de bien, o gente que tenía gran capital intelectual, se fue con los judíos y España decayó grandemente, ¿verdad? Y muchas cosas fueron a la mierda, esencialmente. Entonces, hubiera sido mejor que se hubieran quedado callados los españoles y dijeron, bueno, Marcito, tu religión es falsa, pero ayudas a la economía, así que muy probablemente, o sea, eso hubiera sido la respuesta económica, política óptima, ¿verdad? Y pues la gente tiene que comer, a eso me refiero. Entonces, ese sería mi pequeño paralelo histórico para aquellos que les gusta la historia y la religión, ¿verdad? Sí, a mí me llama la atención bastante lo que comentas y, o sea, en cierto punto estoy de acuerdo contigo con lo que dices de que a veces es un mal necesario, ¿no?
porque dices, oye, ellos están resolviendo un problema que a lo mejor de otra manera no se resolvería tan fácil como se está haciendo vamos, como se está haciendo en este momento, ¿no? Cuánto presupuesto, cuánto dinero no capta la iglesia y todo eso, una gran parte de ese dinero, que ciertamente incluso es tan grande que no es ni siquiera significativo para la iglesia, una gran parte se va para la caridad y para las obras o sea, para ayudar a la gente. Eso es totalmente cierto. Y yo lo que me refiero no es tanto de que lo hagan, de que no lo hagan. O sea, si lo van a hacer, hay muchas asociaciones sin fines de lucro que se encargan de ayudar a la gente en muchos aspectos y no necesariamente tienen que dar su cara como decir, oye, soy tal religión y por medio por ejemplo, ahorita aquí en México tenemos, y en todo el mundo, pero la más conocida es Cáritas, ¿no? Cáritas es una asociación católica que tiene o sea, captan demasiado recurso en cuanto sea regalos, ropa, comida, juguetes, aparatos electrónicos. Y a veces lo que a mí más me llama la atención es cuando viene la pelea y la discusión acerca de que si una asociación tan grande como la iglesia capta tanto dinero, y no estoy hablando nada más de Caritas, estoy hablando, bueno, Caritas es una asociación independiente, sí, pero tienen, o sea, claramente y abiertamente son católicos, sí, ellos mismos lo han dicho. Yo estuve haciendo un servicio social ahí en algún tiempo y vi más o menos cómo se manejan. Te consta que son católicos, ¿entendés? O sea, a lo que voy es que se me desconectó aquí un momentito. Se me desconectó los audífonos, un momento. Bueno, sí me escucho, ¿no? Ok. A lo que voy es que ellos tienen una gran capacidad de mover y hacer cosas de caridad, y el detalle es, digo, está bien que cada quien tenga su religión, pero es falso que realmente la religión sea la que mueva la caridad, ¿no? Hay muchísima gente que lo hace porque le gusta o porque lo siente, y el punto es que muchas veces de lo que se trata es eh, que se ayude. O sea, los gobiernos que mantienen un orden en un país no están al menos como decíamos ahorita al principio, no están aquí gracias a la religión. O sea, de hecho hubo una separación porque intervenía la religión en la política, y eso no era nada aceptable para el bienestar de la sociedad, no era necesario. Entonces, lo digo, ok, sí está bien que lo hagan, sí, pero a veces yo siento que no es necesario. Es como si yo dijera, es lo que decía, soy bueno y soy caritativo porque soy ateo. Y es la única manera, o la mejor manera de ser caritativo es porque eres ateo, porque mira, yo no voy a tener ninguna recompensa por hacer esto, yo no me voy ni al cielo ni al infierno. Imagínate, tengo todo que perder y aún así te lo estoy dando. O sea, yo no veo necesario dar a sacar. El que quiere ayudar, ayuda, punto. Ese es el detalle, no digo que no lo haga. Y va a seguir siendo eso hoy y toda la vida. Pero bueno, nada más era como un comentario para decirte, o sea, como para responder a lo que me dijiste tú ahorita. Sí, estoy de acuerdo, es un mal necesario y es algo que dices, bueno, pues está bien, digo, tiene su lado bueno. Entonces, pues bueno, me gustaría, antes de continuar con la plática, leer algunos comentarios Sí, hay que darle voz y voto a los comentarios. A la gente, porque también se nos van a ir acumulando y se nos va a hacer tarde. Hay que darle carne fresca al público, ¿entendido? Bueno, vamos a empezar con... Saludos desde Monterrey, Gustavo. Gracias, igualmente. Carlos Moreno dice, me quedo con una conclusión a la que llegan Harris y Peterson, donde establecen que las leyes morales fueron puestas por un momento, en un momento de la historia. Sin embargo, seguimos arrastrándolas para tiempos en las que ya no aplican. Es como seguir una constitución de 1859 o 57, puso él, en pleno 2021. Es lo que comentaba hace un momento. Precisamente en algún momento fueron útiles porque no había otra manera de poder manejarse, pero ahorita en estos momentos ya estamos en un tiempo en el cual ya no se necesita de tal manera que las cosas tengan que ser a fuerza como fueron. O sea, vamos a suponer, hubo un tiempo en el que era legal que los negros fueran esclavos. Digo, no porque fuera legal anteriormente, quiere decir que eso está bien ahora. Y muchas otras leyes, no estoy diciendo la esclavitud, estoy diciendo muchas otras leyes que por eso se han ido modificando y se siguen modificando hasta el día de hoy.
¿Tienes algún comentario que añadir? Vamos a comentarlos, un comentario Ujú. tú y un comentario yo como para completar, ¿no? O si Mm, tú dices, ¿sabes qué? Así está bien, le seguimos. bueno. Pero estoy de acuerdo que, digo, siendo ateo, claramente tenemos que destruir el paradigma anterior y crear un nuevo paradigma. Am, es solamente hacerlo con cuidado, ¿verdad? O sea, entender que la alternativa, el, el, el hecho de darnos cuenta que la constitución anterior está mal, no necesariamente nos da las mejores herramientas para hacer una mejor, así, entonces tenemos que hacerlo, se tiene que hacer, pero además hacerlo con cuidado, esencial, ese es mi, ¿cómo se dice? Mi pequeño caveat, ¿verdad? Hay a veces las cosas tienen razón de ser, ¿verdad? Y hay una naturaleza detrás de ella que nos podemos actar de que, mira, esta gente estúpida, ¿verdad? Que puso aquí que no deberíamos de, no sé, por ejemplo, para dar un ejemplo vago, ¿verdad? Y probablemente no sé qué tan bueno sea. Es ilegal en algunas partes de Inglaterra, si no recuerdo, que la gente lleve conos ¿cómo se dice? O helados a donde están las caballerizas. Y pues obviamente es una estúpida ley, ¿verdad? Si quieres tener un helado, pues lleva donde tú plazcas, ¿verdad? Pero bueno, el trasfondo de eso es de que, al parecer, de lo poco, absolutamente que nada de lo que sea de leyes de Europa, ¿verdad? Es que las usaban para atraer a los caballos y robárselos, ¿verdad? Entonces es de que a lo mejor los propósitos de ciertas leyes ya están caducas, ¿verdad? Pero responden a un trasfondo cultural que tenemos que mantener en mente, ¿verdad? O sea, la razón por la cual hay una restricción de dieta, ¿verdad? Es porque en ese tiempo había un problema que la gente se moría, ¿verdad? Y no sabían qué es lo causaba, entonces de que, bueno, todo eso mata gente, entonces no lo hagan, ¿verdad? Entonces, entender el trasfondo de las cosas, entender por qué es lo que estamos cambiando las leyes viejas por leyes nuevas y nada más hacerlo con cuidado, sino simplemente jactarnos de que es puras estupidez por gente que no sabía lo que estaba haciendo. Es todo. Ok. Es mi pequeño caveat. Estoy de acuerdo con un caveat, es todo, Sí, todo lo que digo. es totalmente de acuerdo. También estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es cierto, o sea, lo que estamos. Bueno, yo creo que todos estamos en el mismo canal, al fin y al cabo, con esto que estamos comentando. Metafóricamente Dice. y realmente. Así es, dice Gustavo Cabrera, no te confundas, toda revolución genera un conflicto. ¿En qué momento hace 21 minutos estábamos hablando de muchas cosas? Pero pues sí, sí, o sea, realmente todo cambio genera disgusto, genera problemas. Cualquier cambio, bueno, al menos lo que estoy yo interpretando de tu comentario, Gustavo, es que cualquier cambio, a pesar de que sea para bien, siempre va a haber alguien afectado o siempre va a haber alguien que no le parezca, ¿no? Porque siempre hay bandos, siempre hay grupos distintos, siempre hay intereses, siempre hay ese tipo de cosas. Entonces, claro que ahí va a haber conflicto, claro que va a haber revolución. Cuando hay revoluciones porque hay una parte que está harta generalmente de algo que se le está imponiendo, ¿no? Y sí, dice, no porque el sistema actual religioso funcione, entre comillas, significa que es la única forma en la que la sociedad pueda funcionar. Así es. Lo comentábamos hace un momento, es que funciona, pero ¿cómo y por qué funciona? ¿Funcionó en su momento? ¿Funciona hoy realmente? ¿Es necesario ahorita? Me da mucha risa porque me acuerdo del meme que comentaba, el COVID nos enseñó que la oración no sirve para nada, que las iglesias no curan y la sangre de Cristo tampoco, ¿no? A huevo. Es más, y esto lo tengo aquí para lo mismo, hace más bien el gel antibacterial que orar en la iglesia, ¿sí? O sea, sigan las recomendaciones de sanidad, por favor. No estamos muy bien que digamos, nuestro país es uno de los países que menos vacunas ha aplicado en su gente, entonces, precisamente porque no se ha aplicado las vacunas que se deberían haber aplicado, siendo México un país muy rico y que puede solventar ese tipo de cosas, no se ha hecho. Entonces, si no lo hace el gobierno, tenemos que hacerlo nosotros. Cuídense, por favor. Por favor, Sí, bueno, no se mueran. por Morirse es favor. malo, señores. Morirse es malo. no, Morirse es no, no, malo. no Sí hay, es. no hay un más allá, señores. Ya, se mueren y ya se chingaron. Dice Carlos Moreno, tampoco olvidemos las aportaciones de la religión en pintura, arquitectura, música, etcétera. Eso lo voy a complementar con lo que dijimos ahorita, que sí es cierto que
la religión ha hecho y sigue haciendo cosas buenas. De hecho, esto es algo que no sé si lo has platicado, lo has pensado de esta manera. La religión no te hace bueno. Hay gente buena que entra a la religión para poder ayudar a otros. Realmente la religión es como un medio que la gente con buenas intenciones usa para hacer sus obras de caridad. Y como hayan ellos que pues son aceptados ahí, ellos les dan las herramientas para poder hacer esas cosas que ellos creen útiles, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones que te están predicando, ellos no están pensando en hacerte un mal realmente. Son gente con buenas intenciones, que ellos encontraron a lo mejor la paz en su religión y todo ese tipo de cosas, y ellos quieren hacerte un bien, no lo hacen para molestarte, para perjudicarte, ¿sí? Pero realmente no es la religión la que hace buena a las personas, sino es la misma gente que quiere poder compartir eso con los demás y quiere hacer una obra caritativa o quiere ayudarlos a su manera, ¿sí? Y así es igual, o sea, mucha gente se sintió inspirada y hizo pinturas, hizo música, como dijo Carlos, etcétera. Pero es por lo mismo, hay gente que encontró en la iglesia ese medio de expresarse y poder ayudar en algunas ocasiones a otros. Pero también el problema es que también ha sido un medio para las atrocidades que ya conocemos a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. ¿Algo más que comentar? Sí bueno, lo que comentaría es de que creo que que claramente han hecho contribuciones, pero creo que es un mal ejemplo necesariamente. ¿Por qué? Porque no estás dando cabida a que todo ese dinero de otra manera se iría para otra parte. O sea, cuál es básicamente entiendo lo que quiere decir, solamente diría que, bueno, mira, esencialmente ese dinero que se usó para hacer la Capilla Sixtina, ¿verdad? Sin la gente no hubiera tenido que darle su dinero porque cree una mentira a la religión, ese dinero hubiera sido utilizado en una variedad de otras cosas que también tienen su beneficio y no las estás viendo y contemplando. O sea, es fácil decir de que, mira, la religión creó un puente, ¿verdad? Qué gran religión, no sé qué. Sí, pero lo hizo de que mintiéndole a la gente y todo ese dinero pues, se pudo haber ido en, no sé, en otras cosas a la economía y eso también hubieran tenido un beneficio tangible. El hecho de que no pueda apuntar al puente, ¿verdad? ¿Verdad? Algo en particular, ¿verdad? No lo hace menos real. Entonces, entiendo lo que dices, nada más un comentario. Sí, totalmente. Vamos a leer otros comentarios porque son bastantes. Gracias por la participación. Va a la encuesta el 100% de que la gente cree que no es necesario creer en Dios. Huevo. Entonces, Estamos entonces haciendo nuestro trabajo. creo que estamos de acuerdo, ¿no? Digo, y si hay alguien que sí, pues que diga por qué, ¿no? O sea, no hay problema. Aquí no, esto es algo que tiene que quedar claro. El hecho de que tú veas, por ejemplo, que la gente dice que sí o que no quiere decir que tú también tengas que hacerlo. Si tú estás en desacuerdo, puedes decir, para eso está la opción de sí, o sea, si es necesario, y decir por qué, y no te vamos a atacar. Vamos a Peer tratar pressure, de, peer pressure, peer pressure. ajá, vamos a tratar de poder platicarlo y dialogar esos puntos. Precisamente para eso está la encuesta. Entonces, dice Ramos Nelson, gracias por estar aquí. Gracias de nuevo por apoyarnos. Dice, buenas noches. Las religiones son el cáncer de la humanidad. Manipulación de masas lucran con la ignorancia de las personas. Un Dios totalmente limitante y erróneo a través de las mismas. Bueno, eso es algo que pensamos casi más o menos igual, creo que todos nosotros. Yo creo que estamos de acuerdo con que la religión se ha vuelto, yo no sé, no sé si decir lo que es el cáncer, sino que se ha vuelto un cáncer, ¿sí? Se ha vuelto un cáncer porque, ¿qué hace el cáncer? Se multiplica, empieza a crecer. Precisamente, y este es un tema que muy pronto voy a estar comentando más adelante, no muy, en un tiempo muy lejano, que es precisamente acerca de las, la creencia de la gente de que la religión va a desaparecer porque los gobiernos y conspiraciones, ese tipo de cosas, que creen que se quiere hacer desaparecer la religión, cuando es todo lo contrario. Para ahí, nada más voy a dejar el dato así y lo voy a dejar para que se queden con la incertidumbre o lo vayan y lo chequen ustedes si gustan. Para 2010 había más de nada más había más de 30,000 denominaciones distintas de cristianismo. 30,000 denominaciones para 2010. Imagínense ahora para 2020
y la proyección que habrá de distintas denominaciones de cristianismo para el 2050. Entonces, realmente el hecho de que se quiera hacer menos religiosa la gente es un mito, realmente no es así. De hecho, muchas veces es más participativa la gente cuando son grupos más pequeños porque sienten que necesitan agarrar fuerza. Sí, entonces, eso es un tema más adelante que tomar. Pero sí, se ha vuelto un cáncer porque ha crecido. Y estoy hablando nada más de denominaciones de cristianismo. No estamos diciendo de otras religiones o de otro tipo de dioses y así. Entonces, imagínense cuánta gente hay que ha creado su propia religión. Si se hace alguna cuenta, prácticamente cada día se crea una religión nueva o una denominación de cristianismo nada más nueva. ¿Sí? Entonces, es algo bastante interesante que comentar, pero eso estaríamos hablando en otro capítulo, ¿no? En otro podcast. Dice Guillermo, ¿cómo estás, Guillermo Félix? Dice, como dijo Sam Harris, no es necesario creer en Dios. Tengo una muestra de por lo menos uno. Dice Gustavo, la razón demanda un cambio de pensamiento y aunque ello pueda generar conflictos en la sociedad, sería una responsabilidad nuestra no iniciar ese cambio. Por eso estamos aquí, Gustavo, por eso estamos aquí platicando, por eso estamos tratando de poner nuestro granito de arena y gracias a todos por apoyarnos, por hacer sus comentarios, por dar su opinión, por tratar de hacer algo. Yo siempre siempre he sido partidario de hacer que otros hablen, que otros digan las cosas. Por eso cada sábado tenemos una persona distinta. Hay personas que tenían su propia página en Facebook, en donde sea, y nunca habían hecho un live, ¿no? Y aquí fue el primer lugar donde hicieron su live. Y páginas que ya tienen bastantes seguidores y sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no hay ese medio por el cual la gente pueda hablar y decir las cosas, porque siempre la gente lo hace mediante una página de Facebook, mediante una publicación, un meme y todas esas cosas. Y no digo que sea malo, es una muy buena manera de poder así esparcer información. Pero a veces se necesita que haya alguien, que veas a una persona hablando sobre este tipo de cosas y poder debatir los temas. O sea, decir, oye, queremos hacer un cambio, que la gente vea que hay personas de carne y hueso que quieren hacer este tipo de cambios, ¿no? Sí, no nada más un perfil en Facebook. Entonces, o en donde sea, ¿no? En Instagram o en lo que sea, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos. Y eso es bastante interesante. Gracias, como les digo, a todos por apoyarnos. Y gracias a todas las personas que nos van a seguir acompañando a lo largo de los podcasts de aquí de Escepticismo Racional. Dice también, Gracias. gracias a todos, gracias. Dice también Gustavo, es que no se trata de mandar a todo a la goma, como en el caso de que comentas de la expulsión de los judíos. Se trata de un cambio de pensamiento poco a poco. No, de hecho es lo que decías, ¿no? Tú. O sea, no tanto de echar a la religión porque no nos sirve, ¿no? Es verle su lado bueno, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, la pregunta del podcast, si mal no recuerdo, era la necesidad de la religión, ¿verdad? Uh-huh. Y su rol en la sociedad. Y yo lo que argumentaba es que cumplen con un rol para el cual no tenemos una alternativa viable todavía y que si lleváramos esto a su conclusión lógica y en el caso hipotético, ¿verdad? De poder hacer un cambio radical se hiciera, eso tuviera sus consecuencias negativas. Era era todo lo que decía. Lo decía en ese contexto. Así que Uh-huh. entiendo lo que dice el comentario. Ok, ¿ves? Dice Miguel Seminario, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de algo superior. Ok, me imagino que es de que algo superior lo guíe y si tienes esa capacidad podrás mover masas. Pues sí, el detalle es cuando, precisamente por eso comentaba lo de que se han seguido creando nuevas religiones, no nuevas denominaciones cristianas, que porque mucha gente se siente como con esa, mira, no digo que todos sean charlatanes, hay mucha gente que realmente cree que Dios les está hablando y creen que es su obligación ir y predicar y hacer las cosas que hacen. No digo que la gente en general sea charlatán, que hay muchísimos charlatanes, eso es cierto, pero sí es cierto que también hay mucha gente con capacidad de captar gente, captar público y poder convencerlos. Ahí están. Yo a veces no entiendo cómo pastores como por ejemplo
Cash Luna. Literalmente este pastor tiene nombre de dame tu dinero. Literalmente te está diciendo, dame tu dinero, soy el pastor Cash, el pastor dinero, ¿no? Y la gente le da dinero, eso es lo más increíble, ¿no? Y tienen ese carisma, ¿no? Para poder hablar y gritar y decir y hacer que la gente se ponga eufórica. Claro que sí, hay gente que puede hacer eso y mucho Aleluya, más, ¿no? hermano. ¿Perdón? Aleluya, hermano. Aleluya, ¿no? Y es la verdad, o sea, a veces yo me he puesto a pensar que si tal vez si yo fuera un poquito más atrevido en el sentido de poder hablar y gritar y retar a todo el mundo y estar hablando mal de los demás, y así como lo hacen esos personajes que realmente son personajes, sí, sería a lo mejor un poquito más, tendría más movimiento esto, pero yo siempre trato de decir, el punto es que esto llegue a las personas indicadas, ¿no? No al mayor número de personas. El objetivo es que lleguen las personas indicadas y que esas personas indicadas puedan racionalizar lo que se está platicando en estos momentos. ¿Sí? Que podamos nosotros debatir temas específicos importantes y que nosotros podamos llegar a conclusiones lógicas de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es muy, muy interesante y muy importante que podamos tener ese tipo de razonamiento lógico, ¿sí? Que seamos escépticos y que nos cuestionemos las cosas que nosotros estamos tratando de comunicar, ¿no? Nosotros hablamos aquí, nosotros estamos de acuerdo, al menos escepticismo racional, estamos de acuerdo con la libre expresión. Si tú eres ateo, agnóstico, creyente, lo que sea, y estás aquí, eres bienvenido, no se te va a hacer menos, no se te va a ignorar, no se te va a insultar ni nada de eso. De hecho, se protege precisamente la integridad de las personas. Lo que sí decimos es que si tienes tu opinión, dila y habla y debátela si es necesario, ¿sí? Al menos pensar por qué estamos creyendo lo que creemos, ¿no? Que no sea nada más porque me dijeron mis papás, ¿no? Y ya. Entonces sí, claro que sí. Entonces yo creo que podemos ahora sí, mientras llegan más comentarios, podemos ir, darle seguimiento a la plática que estábamos llevando ahorita, que es precisamente lo que nos concierne en cuanto a saber por qué nosotros tenemos que hacer esta labor de decir, ¿sabes qué? Sí es cierto que hay una necesidad de las personas de creer en algo, pero que haya una necesidad no quiere decir que sea necesario, ¿sí? La gente lo tiene como necesidad porque es lo que se les ha enseñado, es porque la tradición, porque la cultura y lo que tú quieras, pero que realmente sea necesario es otro tema muy distinto. Ya estamos de acuerdo casi todos aquí, o todos prácticamente, que no es necesario. El detalle es por qué. Porque es fácil decir, sí, es necesario. No, no es necesario, pero ¿por qué? ¿Por qué no es necesario? ¿Tú cómo identificarías el problema y qué sería para ti como una solución, al menos por encima, ¿no? De decir, la gente se puede ir dando cuenta de que la creencia en Dios no es una necesidad. Pues mira, yo lo que creo es que la gente puede darse cuenta de que la creencia en Dios no es necesaria al tener ya sea una teoría alternativa, una de dos cosas, o tener una teoría alternativa que les pueda dar algún tipo de sistema de una seguridad de algo diferente, o lo que es más difícil, entrenarla, ¿verdad? O educarla a entender que, mira, hay incertidumbres, hay cosas que nada más no tenemos la capacidad, no tenemos herramientas todavía para completamente entender, y está bien el entender que no tenemos acceso a ello y que es un camino a descubrir, ¿verdad? O sea, la filosofía en sí, la epistemología, ¿verdad? Es una rama, o sea, es como una ciencia, ¿verdad? O sea, hay cosas que todavía están, no sé, por decir un ejemplo, de lo poco absolutamente que nada sé de física, ¿verdad? O sea, hay teorías en relación a cómo se manejan los astros, ¿verdad? Y cómo se manejan los átomos, ¿verdad? Y son leyes diferentes. Y intentan conseguir cómo es que, pues, no hay una ley que unifique todas ese tipo de teorías, la teoría unificadora, ¿verdad? Y puedes decir, bueno, eso crea incertidumbre de que, pues, qué es qué y por qué. Pero no hay problema, ¿no? Se admite que no se sabe y que hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y sigues trabajando en ello, no tiene nada más manejar el estrés, ¿verdad? Que crea la incertidumbre.
Ahora, eso es fácil decirlo, es a lo mejor más difícil explicar a una gente cuya valor a sí mismo recae sobre su identidad ideológica que lo haga. Entonces, no necesitas gente que quiera invertir el tiempo, ¿verdad? Que conlleva ese tipo de educación. Es todo. Sí, y al final todo esto se vuelve, es cierto, o sea, todo esto se vuelve una cuestión de ponernos a pensar. Yo siempre, bueno, yo creo que es necesario, creo que alguna vez lo comentábamos con los compañeros ateos de Monterrey, que las leyes a veces funcionan de manera que cuando hay dos problemas o cuando hay dos cosas, siempre hay que buscar el solucionar, ¿no? El mal mayor, ¿no? El mal menor se va a quedar, pero ya solucionamos el mal mayor. Yo lo único que trato de decir con todo esto es que a pesar de que tiene su buena, su influencia buena, vamos a ponerlo así, la religión, también es cierto que la creencia en Dios el establecimiento de la religión como autoridad incluso moral y vamos, intelectual a veces, lo único que hace es que la gente le pierda confianza a la ciencia. En alguna ocasión me tocó ver una encuesta en México se hizo esta encuesta, que en quién confiaba más la gente. Y casi el 80% dijo que en la iglesia, más que en la ciencia. Entonces, es muy triste ver encuestas de ese tipo y ver cómo la gente a veces eh, le tiene más confianza a la iglesia que a la ciencia, pero cuando la gente se enferma van al hospital en vez de a la iglesia, ¿no? Entonces, es muy triste en el sentido de que nosotros todavía estamos muy atrasados en cuestión informativa, el internet no nos hace que sepamos más, ¿sí? Mientras más internet hay, también más medios para la desinformación hay, también hay más medios en los que la gente ve puro entretenimiento más que información. Me ha tocado ver que, mira, en una cosa tan sencilla, vamos a poner un ejemplo muy actual, ¿no? Me acuerdo que hubo bueno, no me acuerdo, la noticia del zorrillo Pepe Le Pew, que se debatió a más no poder en estos últimos días. Y no voy a hablar sobre eso, nada más voy a hablar sobre un detalle muy específico acerca de cómo se transmite la información. La gente decía que se canceló al personaje porque protestaron contra él. Y realmente cuando me tomó un minuto en decir, Pepe Le Pew, Twitter, ¿no? Porque la pelea empezó en Twitter realmente el problema inicial no era que se haya cancelado Pepe Le Pew. De hecho, las mismas noticias decían, piden que se cancele a Pepe Le Pew, piden que se cancele a Pepe Le Pew, piden que se cancele, pero en ningún momento fue cancelado, realmente, porque alguien se quejó en Twitter. O sea, el personaje jamás fue cancelado. Simplemente, pero ¿qué hicieron algunos medios, algunas páginas, algunos... Lo explotaron, sí, lo dijeron de una manera en la cual cancelan a Pepe Le Pew, que descanse en paz, adiós vaquero y adiós, y no sé qué, y pusieron de tal fecha a 2021, el que ya no va a estar. No es cierto, o sea, el personaje sigue vigente, simplemente que pues la gente para hacer más polémica empezó a hacer ese tipo de cosas. Y eso es una noticia falsa, una fake news, al fin y al cabo. Digo, puedes decir que eso no cambia el hecho de las discusiones que se han generado a partir de eso. A lo que yo voy es que la gente ya lo da por hecho que se canceló un personaje porque alguien se quejó en Twitter, cuando realmente no se es más, creo que la Warner, sí es de la Warner, ¿no? Ni idea, probablemente. Bueno, según yo es Warner, pero bueno, corrígeme si estoy mal. Nunca ha hecho una declaración, al menos a partir de esa noticia de que, ay, pues vamos a disculparnos y que Pepe Le Pew ya no va a estar vigente porque sí estamos de acuerdo con que... Me explico, o sea, no hay ese tipo de cosas que haya dicho realmente la, la empresa, ¿no? O sea, fue una noticia falsa que se fue. ¿Y qué hace toda la gente, las miles y miles y miles de personas que estuvieron protestando de que entonces cancelen a otros personajes? No se ha cancelado a nadie realmente. Entonces, eso es lo importante. O sea, que tengamos más información no quiere decir que la gente esté más informada. Sí, y cuesta un minuto, como te dije, hacer una investigación de un teclear. Pepe Le Pew, no sé, incluso pones el nombre nada más. Pones el nombre y te va a salir el personaje y te van a salir las noticias y te va a decir por qué.
pero no te va a decir se canceló el personaje, nunca. Sí, ese es el detalle. Realmente eso es lo que necesitamos, que la gente sea un poquito más escéptica, y ese es el objetivo, que sea más escéptica, que racionalice más lo que se le dice, lo que se le comunica, para que la gente pueda tener criterio propio y no piense lo que otras personas quieren que la gente piense. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que no que la gente sea atea. Eso realmente no es una preocupación que yo tenga, porque la gente, al ser más escéptica, que racionalice más las cosas, solita se va a dar cuenta si es racional, valga la redundancia, esa posición que tiene como creyente. Realmente, pues lo poníamos también en el grupo y en la página hace unos días. La religión está muriendo. ¿Por qué? Porque cada vez más personas se pronuncian no religiosas. Sí, que haya gente que quiere seguir creyendo en la iglesia y no sé qué, pero poco a poco se ha ido desvinculando la gente con la religión, porque mientras más conocimiento tengamos, menos poder tiene la iglesia, menos poder tiene Dios sobre la gente, ¿sí? Como concepto, no lo estoy mencionando porque a veces me han reclamado que si hablo de Dios, ¿por qué hablo de Dios y no creo en él? Y no se trata de hablar de Dios como un ser, es como si yo hablo de Harry Potter, ¿no? O de Legolas. O sea, no quiere decir que yo crea que existe ese personaje. Lo que digo es, Dios ha ido perdiendo ese poder, ¿sí? Por el hecho de que la gente ya, poco a poco, poquito, aunque sea así con nuestro granito de arena, o lo que hagan otros que hacen su labor de poder comunicar cosas que son útiles a las personas, que la gente se vaya desvinculando de esa necesidad de que es que si no es Dios no es nadie, ¿no? Y poder entender que nosotros somos perfectamente capaces de poder vivir sin Dios. Sí, Así no es. estoy de acuerdo. Creo hay que ayudar a que la gente razone por sus propios medios y que llegue a las conclusiones que más le satisfaga en base a su capacidad, y que tome las riendas de su propia vida en contraste a depender de una organización religiosa. Entonces sí, estamos en la misma página. Así es. Saludos para Carlos Lap, gracias por estar aquí de nuevo. Saludos para Vinicio de Libres de Dioses, que fue la persona que tuvimos la vez pasada. Gracias por acompañarnos de nuevo. Ahorita leemos tu comentario. Dice Guillermo Félix. Yuval Noah dice que para mantener unido a un grupo mayor a 150 o 200 personas sí es necesaria una especie de mito, como lo que es la religión, pero otros ejemplos son el dinero, las corporaciones, el capitalismo, etcétera. Solo necesitamos quitar el mito que está dañado a la humanidad y cambiarlo por uno que no daña. Eso me hace bastante interesante, es bastante acertado. Sí, realmente es eso. ¿Qué tal si el ¡Arriba mito el capitalismo! ¿Qué tal si el mito que nosotros podemos añadir es la ciencia? Hay muchas cosas que no conocemos, y mientras más sepamos, mientras más descubramos, más vamos a ir quitándonos esas cadenas de creer que hay alguien que está haciendo las cosas o que las está provocando, ¿no? ¿Cuántas personas no creen que el COVID, hablando a través del COVID, es un castigo de Dios, o es un castigo del diablo y Dios nos va a venir a salvar, cuando la gente vaya, andan con su cubrebocas y sanitizando las iglesias? O sea, realmente no tiene sentido, ni siquiera lógica lo que están diciendo, ¿no? Entonces, hay que estar bien conscientes, ¿sí? Sí es cierto, pero yo también estoy hasta cierto punto en desacuerdo con esa palabra del mito. Sí, es como decir, pues yo no creo en Dios, pero así como el panteísmo o el deísmo, no, el panteísmo ve a Dios como el todo. Es que ¿por qué lo tienes que llamar Dios? O sea, ¿por qué no se puede llamar el universo? ¿Por qué no se puede llamar el todo simplemente? Sí, se vuelve algo de semántica. Ajá, entonces mito lo entiendo, pero realmente yo no creo que deba haber un mito. Mejor, ¿por qué no reemplazamos esa palabra mito eh, con hambre de conocimiento? No sé, o sea, hambre de poder descubrir lo desconocido, no sé, alguna palabra que sea un poquito más real, porque mito implica algo que no es real, ¿no? Es como el mito o la leyenda de, no sé qué, me explico. Entonces, eh, bueno, estoy de acuerdo, simplemente yo cambiaría la palabra mito por otra, ¿no? O convertir el mito o transformar el mito en otra cosa, ¿no? Algo verdadero. Ujú. Crear algo más En tangible. algo más tangible, precisamente, así es. ¿Y qué más? Dice, ahora sí, dice Vinicio de Libres de Dioses: pienso que la necesidad de creer no es algo intrínseco del ser humano, sino una necesidad que se crea a partir de una cultura religiosa desde el nacimiento.
Se habla de una impronta religiosa, la que sucede en etapas tempranas de nuestro desarrollo. Perdón. ¿Ok? Sí, no es precisamente algo que nosotros tengamos como que dentro de nuestro ser, de nuestro subconsciente, de que es que yo tengo la necesidad de creer en Dios porque algo me dice de la nada, algo me dice que tengo que creer en Dios. ¿Es cierto? No es así. Eso es totalmente cultural, ¿sí? No nacimos creyendo en Dios, porque si fuera así, realmente no habría tantas religiones, ni siquiera sería lógico que hubiera distintos dioses en distintas culturas, ¿no? Y realmente tampoco creo en la creencia de que todos los dioses son el mismo, pero cada quien lo interpretó a Dios de distintas maneras, porque qué débil sería ese Dios si realmente no podría manifestarse, no pudiera manifestarse como debe de ser, sin confundir a todo el mundo, ¿verdad? Y realmente, bueno, si tienes algo que comentar acerca de lo que No, no dijo. más que sí, estoy en lo mismo, en la que poco poder tiene un Dios que crea tantos ateos, así. Que crea tantos ateos Sí, y que permite que las mismas personas se confundan con el único libro que se supone que él dejó para comunicarse con nosotros. O sea, tantas interpretaciones, tantas versiones, tantos idiomas, tanta cosa. Para que, es que, pues, si no lo entiendes bien es porque la traducción se ha ido modificando. Pues Dios no ha hecho un buen trabajo de comunicación ni de marketing, que digamos. Y no es por sí. burlarnos, sino es porque es cierto, míralo así. O sea, ¿cuántas personas No, no sí, están en sí, desacuerdo por lo mismo? sí, normalmente la, la, la realidad del mundo, ¿verdad? Nada más no puede ser reconciliada con una idea de un Dios perfecto que, pues, si fuera perfecto, o sea, obviamente hubiera contemplado todas las posibles dudas, ¿verdad? Y hubiéramos podido de que tener un diálogo mucho más, más claro, ¿verdad? Uh -huh. Que interpretaciones vagas de escritos basados, ¿verdad? En lo que a lo mejor escribió quién sabe quién. O sea, Uh -huh. pero Realmente bueno. nunca se sabe quién tiene la razón, nunca se sabe quién tiene la verdadera interpretación de las cosas. Me acuerdo que vi yo que estoy viendo todo este tipo de información, me llega mucha publicidad creyente, ¿no? De Uh-huh. iglesias o de escuelas y así. Decía, ¿quieres aprender a interpretar la Biblia sin errores? Yo dije, por fin alguien que tiene la interpretación correcta y sin errores de la Biblia, porque todos dicen tener esa verdad. Entonces, ¿cómo puedes interpretar de esa manera y de manera correcta la Biblia si cada denominación que sale de creencia distinta, incluso los independientes que dicen, yo no tengo religión, pero creo en Dios, y yo interpreto la Biblia de esta manera? O sea, realmente quién tiene la verdadera interpretación de las escrituras, tanto bíblicas como no bíblicas, como, me explico, o sea, es una cuestión tan fuera de contexto, tan fuera de razón, que dices, no hay manera, realmente no hay manera de poder interpretarla de la manera correcta, aunque te vayas a las fuentes históricas. ¿Por qué? Por las tantas traducciones que se han hecho, por lo abierto que está interpretación, porque hay mucho simbolismo, porque hay muchas aserciones acerca de, mejor dicho, no aserciones, hay muchos como, se me fue la palabra, vamos, hay muchas declaraciones positivas acerca de milagros, de apariciones, de muchas cosas extraordinarias y sobrenaturales, o al menos que hoy se pueden considerar sobrenaturales, ¿no? Ese es el problema principal. No hay manera de poder saber quién tiene la real eh, interpretación de un libro tan ambiguo y tan obsoleto, realmente. Pues sí, pero es un trabajo arduo, ¿verdad? El sacar a la gente de las tinieblas, entonces Así es, hay que jalar constantemente. así es. Ya mero terminamos el podcast y Ok. vamos a aprovechar leyendo un comentario también que nos dejó Carlos Lab. Dice, eso de no hables de Dios si no crees, es como no hables del feminismo si no eres mujer. Bueno, eh, sí, es que de todo se puede opinar, o sea, de todo se puede opinar siempre y cuando tengas una buena base. Obviamente hay opiniones Sí, buenas y malas. mientras lo hagas con buenas intenciones, ¿verdad? Y con algún tipo de bases, ¿verdad? Sí, Ellas puedes tener malas bases, ¿verdad? Pero por lo menos
que los estés admitiendo, ¿verdad? Mientras estoy en buena conciencia, todo diálogo es productivo, en teoría. De hecho, y realmente, o sea, el hecho de no hablar de Dios es... Creo que mucha gente confunde el hecho de que la gente... Es que es normal, cuando uno que no es creyente habla sobre ese tipo de cosas, habla sobre creencias y habla sobre Dios y todo ese tipo de cosas, se sienten atacados. Pero realmente el objetivo de nosotros, al menos nuestro, de la página, no es atacar al creyente, es cuestionar su creencia. Una cosa es atacar y otra cosa es cuestionar. Porque todos tenemos el derecho a decir por qué estamos y por qué no estamos de acuerdo con ciertas cosas. Entonces, el hecho de, por ejemplo, yo, por ejemplo, dejo por ejemplo, a las feministas que hagan su lucha y todo eso, pero no por eso no quiere decir que yo no voy a dar mi opinión al respecto. Porque no se trata de eso, se trata de poder nosotros interactuar y poder platicar por qué estamos y por qué no estamos de acuerdo con su movimiento, ¿sí? Y obviamente yo digo, ok, el feminismo, la lucha del feminismo es de las mujeres, hay que dejarlas luchar, ¿sí? Pero también yo puedo analizar cómo están actuando, yo también puedo observarlas, puedo dar mi opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto, Uh-huh. como dice Carlos, realmente es así, o sea, nosotros, al igual que con el feminismo, nosotros podemos decir de Dios o de la Biblia o de las creencias o de las religiones lo que nosotros creamos o lo que nosotros consideremos que esté incorrecto, ¿no? Por eso estamos aquí de nuevo. Y a sus servicios, gente, para lo que podamos ayudar. Así es. De nuevo, si me permiten un momento, voy a estar compartiendo la página de Ateísmo en Español de Marcelo, para que Uh-huh. vayan y le den su like y lo sigan. También él hace podcast, ¿verdad? Sí. También él hace podcast ahí en su página, en su canal de YouTube, para que lo vayan y lo busquen directamente y puedan pues ampliar, ¿no?, más la información que se les comunica y todo ese tipo de cosas. Estamos para apoyarnos entre todos, para poder comunicar estas ideas, para poder que la gente se haga más preguntas y para que la gente debata más sus puntos. Marcelo, ¿tienes algo más que decir antes de terminar el podcast? No, nada más que gracias por su tiempo. Síganme en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en las calles. Denme dinero si me ven. Y que piensen por sí mismos, investiguen que si van a dedicar su vida a un tipo de filosofía o algún tipo de teoría, hagan el trabajo por su cuenta y que les conste o a su satisfacción, ¿verdad? Que haga lo posible por depender de sus propios sentidos más que de otros dentro de lo posible. Y esto, es una recomendación y una invitación a que me sigan. ¿Esto? Claro que sí. Entonces síganlo como Ateísmo en Español en sus redes y también no se olviden de seguir las redes de Escepticismo Racional. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también hay una cuenta de TikTok perdida por ahí que ya no la seguí, pero probablemente pronto estará otra vez. Pero bueno, como recomendación de siempre, sigan sus medidas de seguridad, por favor, y esto es muy importante. No salgan si no es necesario, no vayan a lugares muy concurridos a menos que sea necesario. Por favor, cuídense. Y cuídense ustedes, cuiden su familia y así nos podemos cuidar todos. Cuídense bastante y nos vemos el siguiente sábado en punto de las 6 con un nuevo invitado y estaremos pronto avisándoles quién será y de qué se estará tratando el podcast. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer sus preguntas, sus comentarios y nos vemos a la próxima. Gracias, Marcelo, y gracias a todos. Un placer. Hasta luego.